En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más. No adoréis a nadie más que a Él. Te damos gracias, Señor, por invitarnos un día más a estar contigo. Abre nuestra mente, nuestro corazón para acoger cuanto tú tienes pensado dirigirnos en esta meditación dentro de este año jubilar de la misericordia. Que esta palabra nos adentre para celebrar este año con el corazón lleno de esperanza, para que tu misericordia se derrame abundantemente en el corazón de todos los hombres. Te lo pedimos por intercesión de tu Madre y Madre nuestra, la Virgen María. A ella le decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, hemos comenzado a prepararnos para este año jubilar con esa primera meditación en la que presentábamos la bula del Santo Padre, Misericordiae Vultus. Y en segundo lugar, el segundo día, después de esa presentación que quiso ser un acercamiento, porque hemos de tomar el documento, leerlo, meditarlo, rezarlo, para que esas orientaciones que nos da el Santo Padre a la hora de vivir y celebrar este año jubilar de la misericordia, pues lo vivamos no solo a nivel personal, sino sobre todo a nivel eclesial, como iglesia, como comunidad, como parroquia. En segundo lugar, el segundo día, veíamos cómo estamos necesitados de misericordia, y así queríamos presentarnos al jubileo, consciente de la necesidad que tenemos todos de la misericordia de Dios. Y en este tercer día, ya dentro del año jubilar, puesto que lo inauguramos el día de la Inmaculada, aunque la apertura diocesana será el próximo domingo, día 13, por la tarde. Digo, esta tercera meditación quería centrarme en, pues, qué es un jubileo o qué es un año santo. Y es importante porque desde el principio vamos a estar, hablando del jubileo, del año santo, de la misericordia, y conviene pues que sepamos, qué es lo que es un jubileo, o un año santo, Podemos decir, en primer lugar, por partir de una definición, de jubileo, de año santo, podemos decir que un jubileo es un tiempo que la Iglesia fija para celebrar un acontecimiento importante. Todos tenemos en la mente y en el corazón lo que fue y lo que significó el gran jubileo del año 2000, que fue la celebración de la encarnación del Hijo de Dios, que es el acontecimiento que ha marcado la historia del hombre. Y, bueno, pues
durante 3 años también el Papa Juan Pablo II nos estuvo preparando, ¿no?, a toda la Iglesia para llegar al jubileo del año 2000 y celebrarlo pues con toda pues la importancia, ¿no?, con la que lo celebramos, ¿no?, ese aniversario, ¿no?, del nacimiento del Señor, ¿no? Por tanto, es una invitación extraordinaria del Papa a la Iglesia y al mundo entero. Fijaos cómo dice el Papa Francisco en la bula de este jubileo de la misericordia, dice que es un tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. Consiste en tener la mirada fija en la misericordia, para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar del Padre. Eso nos lo dice en el número 3. Y también nos dice, respecto del jubileo, que es un momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual. Por tanto, ahí tenemos pues unas indicaciones de lo que es un jubileo, ¿no? Un tiempo que la Iglesia fija para celebrar un acontecimiento importante, ¿no? Y dice el Papa Francisco, es ese tiempo propicio, ¿no?, para que la Iglesia haga más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. Es un momento extraordinario de gracia. Durante este tiempo, que es más o menos de un año, más o menos, la Iglesia abre las puertas de la misericordia para todos los hombres, de modo que se puedan obtener beneficios espirituales de conversión y perdón, y esto de un modo más frecuente que en el resto del tiempo. Más frecuente en el sentido que hay pues unas gracias especiales, ¿no?, que el Papa, al anunciar la celebración de un año jubilar, pues abre como el arca, ¿no?, de los tesoros de la Iglesia, ¿no?, que son los que brotan de la cruz de Cristo, ¿no?, como un derroche, ¿no?, de perdón y de misericordia, ¿no?, a través de esa indulgencia, ¿no?, de la cual hablaremos, ¿no? ¿Por qué se llama jubileo? ¿Por qué se llama jubileo? La palabra jubileo está emparentada a la palabra latina jubileus, y no, aunque lo parezca, a la palabra jubilus, que significa alegría o júbilo. Parece ser que el término trae su origen del hebreo yobel, que significa cuerno de carnero, una especie de trompa con la que los sacerdotes descendientes de Aarón proclamaban el año jubilar. Suponía una liberación de cargas sobre el pueblo elegido. En la ley de Moisés se especificaba bien su sentido y sus circunstancias. Para entender bien el jubileo tendríamos que leer el capítulo 25 del libro del Levítico. Pero, sabiendo que en Cristo se cumple cuanto se prometía en el jubileo judío, puesto que Jesucristo es el año de gracia, ¿no?, así quiso Él cuando fue a la sinagoga de Nazaret y le dieron pues el rollo, ¿no?, de la ley, y Él escogió ese texto de Isaías y que después lo toma San Lucas, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él dijo: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Esa liberación, esas instituciones liberadoras eran dos. En primer lugar,
el año sabático, que se producía cada 7 años, y era tiempo de dejar la tierra en barbecho y de liberar esclavos. Reproducía a mayor escala lo que estaba mandado al hombre hacer cada sábado. Dios prometió bendecir la cosecha del año sexto para que no hubiera hambre en el año en que no se sembraba. Ese tiempo que dejaba la tierra en barbecho, pues era un anuncio, ¿no?, de que el Señor no dejaría, ¿no?, de alimentar a su pueblo. Y, en segundo lugar, esa otra institución liberadora era el año jubilar, que se proclamaba al término de 7 semanas de año, y en él las tierras volvían a sus dueños y los esclavos recobraban la libertad, ¿no? La liberación de la esclavitud de Egipto y el don de la tierra prometida pasó al cristianismo, donde la liberación obrada por Cristo alcanza su verdadero y más profundo sentido. Es decir, esa liberación hacía alusión a esa esclavitud, ¿no?, de la cual el Señor liberó, ¿no?, a su pueblo de Egipto, conduciéndolo a la tierra prometida, ¿no? Bueno, pues eso era anuncio, ¿no?, de lo que Jesucristo vendría a hacer, ¿no?, en cada uno de nosotros, ¿no?, y en todo su pueblo santo, mediante su entrega en la cruz, liberándonos del pecado y de la muerte. ¿Cuál fue el primer jubileo cristiano que se conoce? El primer jubileo cristiano, o año jubilar, que se conoce en la historia de la Iglesia, es del año 1300, siendo Papa Bonifacio VIII. Se han querido buscar motivos financieros o económicos, políticos, y aún de puro orgullo personal en la decisión de celebrar el primer jubileo. Eso se ha querido buscar, ¿no?, como si el Papa hubiera pretendido principalmente llenar sus arcas de oro y plata, ¿no?, de las limosnas de los peregrinos, o buscar la pomposidad y ostentación, ¿no? Estas suposiciones están faltas de fundamento, ya que no fue el Papa el iniciador del jubileo. El Papa Bonifacio VIII solo fue su organizador, pero no fue su impulsor, ¿no? Por eso, carece de fundamento, esas habladurías, ¿no?, que se pretendieron sacar, ¿no?, respecto de ese primer jubileo, según conocemos en la historia de la Iglesia. ¿Cuáles fueron sus orígenes, no? Conviene saber un poquito esto, aunque sean datos de la historia, para que entendamos, ¿no?, el jubileo actual. De ese primer jubileo entenderemos todos los jubileos en la Iglesia, ¿no? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Los hombres de la Edad Media, llenos de fe y conscientes de sus pecados, nada deseaban tanto como las indulgencias que solían conceder el Papa a los que, bien arrepentidos de sus culpas, practicasen determinadas obras de devoción. A finales de 1299, las multitudes de peregrinos iban en aumento. Su fervor y su número alcanzó proporciones nunca vistas y verdaderamente impresionantes los días 24 y 25 de diciembre, fechas que, según el estilo de la curia romana, marcaban el fin del año viejo y comienzo del año nuevo. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué tanta afluencia de peregrinos a la tumba de San Pedro, del apóstol San Pedro? No solo por la conmoción popular que suelen traer siempre, la medianoche, ¿no?, en la que se despide el año, sino que buscaban realmente indulgencia y perdón de sus pecados. Preguntados sobre la causa de tanta concurrencia, hubo alguno que respondió, sin poder dar razón de ello, pero respondió, diciendo que en aquel día se ganaba indulgencia plenaria, y no faltó
un viejo saboyano de 107 años que decía acordarse de que cuando era niño había sucedido lo mismo. ¿Sería por tanto una tradición del pueblo la indulgencia del jubileo? Al oírlo, el Papa Bonifacio VIII, como hombre de gran fe que era, se conmovió. Mandó hacer investigaciones en el archivo de la Curia, pero en ningún documento del año 1100 ni 1200 se hallaron rastros de tal jubileo. Su reacción fue la de un gran pontífice. Encauzó aquel entusiasmo popular y confirmó con su autoridad aquella supuesta indulgencia, estableciendo que en todo el año 1300 y en los centenarios sucesivos pudiesen todos los fieles, bien arrepentidos y confesados, ganar la indulgencia, con la condición de que hiciesen, si eran romanos, 30 visitas a las basílicas de San Pedro y San Pablo y solamente 15 si eran forasteros. El día 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro, rodeado el Papa de sus cardenales, pronunció en la Basílica Vaticana una brillante alocución a la multitud. Luego hizo leer la bula y la depositó sobre la tumba del apóstol. La parte importante de la bula, en la que hablaba de esa gracia del jubilar, de la indulgencia, la parte importante de esa bula decía lo siguiente: a todos aquellos que en el presente año 1300, comenzado hace poco en la fiesta de Navidad, y en cualquier otro año centésimo y siguiente, visitasen las basílicas de San Pedro y San Pablo con reverencia y verdaderamente arrepentidos y confesados, y a todos aquellos que lo hagan en este presente año centésimo y en cualquiera de los centenarios futuros, no solo le concedemos el amplio perdón, sino la más absoluta y plena remisión de sus pecados. Establecemos que aquellos que quieran participar en la indulgencia por nos concedida se acerquen 30 días seguidos o alternos a las basílicas indicadas, si son romanos, y por 15 días si son peregrinos y extranjeros. Bien, pues ahí está determinada un poco esa decisión del Papa Bonifacio VIII de la concesión de esa indulgencia. Las peregrinaciones entonces venían de todos los países en oleadas humanas, inundando todos los caminos y cantando las letanías en latín y otros cantares en la propia lengua. El romano pontífice organizó perfectamente el hospedaje y abastecimiento de las inmensas muchedumbres que entraban por las puertas de la ciudad. Los cronistas hacían resaltar que a nadie faltó nada, ni pan, ni vino, ni carne, ni pescado, ni avena para las caballerizas, aunque según algunos el pienso de éstas resultaban caro. Son datos, pero fijaos cómo el Papa ya se preocupó, de que todos los peregrinos no le faltase, en ese sentido de acogida, de los que venían de fuera. Según el Papa Bonifacio VIII, se celebraría cada 100 años. El pueblo volvió a clamar y tanto Clemente VI como Nicolás V establecieron que se celebrara cada 50 años, para no privar a ninguna generación de tal beneficio. Claro, porque lo ponían de 100 años en 100 años y pocos iban a recibir la indulgencia, Entonces, después el Papa Clemente VI y Nicolás V establecieron más prudentemente que fueran cada 50 años. Más adelante Urbano VI y Martín V redujeron el periodo a 33 y luego a 25.
Pablo VI, fue el primero que hizo proceder el jubileo en 1975 de un año de preparación. Es decir, ya el Papa Pablo VI, antes del jubileo, pues ya hubo un año entero de preparación. Y Juan Pablo II decretó 3 años de preparación para el año 2000 y una fase preparatoria de los 3. Asimismo, ha establecido por vez primera que se celebre simultáneamente en Roma, en Tierra Santa y en las iglesias locales. Y ahora, el Papa Francisco, que nos convoca para el Jubileo de la Misericordia, tendrá lugar la apertura el 8 de diciembre del 2015 y se concluirá en la solemnidad litúrgica de Jesucristo, Rey del Universo, el 20 de noviembre del 2016. Por tanto, conocer un poquito estos datos de la historia pues es importante, ¿no? Por lo menos saber cuál fue el primer jubileo, cómo se dio y por qué, ¿no? De pues esos 100 años ha ido pasando a 50, a 33, a 25, y bueno, pues el último que nosotros celebramos pues fue en el 2000, hace 15 años. Bien. ¿Qué ventajas trae un año santo jubilar? Pues ni más ni menos que esa indulgencia plenaria, el perdón total de la pena temporal que arrastran esas decisiones desordenadas y pecaminosas de los hombres. Para entender qué se perdona en el jubileo es necesario pues comprender qué es el pecado y qué consecuencias tiene en nosotros cada pecado que cometemos. Por eso es importante a la hora de conocer un poquito todo lo referido a la indulgencia, pues que no es como a veces la gente piensa, ¿no? Hacer 3 cosas mecánicamente y ya recibes el perdón. No. Sino que la gracia de la indulgencia hace relación, lógicamente, pues a la realidad del pecado, ¿no? Y a la pena que lleva consigo pues todo pecado. Bien, que nos demos cuenta que el pecado es todo pensamiento, palabra y obra que son contrarios a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, y que hacemos voluntariamente. Hay mucha gente que incluso, ¿no?, en lo que es la realidad del pecado tiene, pues a veces escrúpulos y tiene, pero en el fondo porque no saben o no terminan de entender bien que para que haya pecado, para que yo cometa pecado, tiene que haber 2 elementos fundamentales, y es que yo conozca que lo que voy a hacer es algo malo y que quiera hacerlo. Es decir, entra la inteligencia y la voluntad, el entendimiento y la voluntad. Si yo no sé que algo está mal, pues no cometo pecado. Habría que hablar, ¿no?, de la ignorancia, si es voluntaria o involuntaria. Porque a lo mejor no vale decir, mire usted, que yo no sabía que ir a misa el domingo o faltar a la misa el domingo era pecado. Pues debería de saberlo, porque eso desde pequeño en catequesis la Iglesia, nuestra Madre, nos lo viene diciendo. Por tanto, esa ignorancia es una ignorancia culpable, porque deberías haberte formado como cristiano. Pero hay otras realidades en las que uno puede decir, bueno, pues yo no sabía. Bueno, pues si es una ignorancia inculpable, pues porque no se me ha dicho, no he tenido oportunidad de formación o no me lo habían dicho que eso era pecado, pues yo no cometo pecado. Por tanto, para que haya pecado, pues tiene que haber conocimiento de que lo que está realizando está mal, es contrario a la voluntad de Dios, y además querer hacerlo. Siempre el ingrediente fundamental de la voluntad es importantísimo, porque si no, no es un acto libre y voluntario de la persona. Por eso a veces cuando las confesiones, pues uno se escucha, bueno, por si hubiese algo de esto. Bueno, si hubiese, no. Quiero decir que uno sabe si lo ha hecho o no lo ha hecho, pero bueno, por si hubiera algo de esto, ¿no?
El pecado no es así a voleo, no, sino que el pecado lo comete la persona con su entendimiento y su voluntad de saber que eso es contrario a lo que Dios quiere y además quiero hacerlo. Bien. El pecado, pues, en primer lugar, ofende a Dios. Desobedecerle es una ofensa a Él, aunque a veces nos parezca que no hemos querido ofenderle. Pero a mí me puede parecer, pero objetivamente es una ofensa. Porque si no, hay mucha gente que cae enseguida en ese subjetivismo de decir, ay, pues eso a mí no me parece pecado. Pues mire usted que sea algo pecado o no sea pecado no depende ni de usted ni de mí, sino objetivamente que es contrario a la voluntad de Dios. Porque si no, enseguida la gente se agarra a ese subjetivismo de decir, pues eso a mí no me parece pecado. Y te lo dicen así tan fresco. Pues a usted le puede parecer pecado, pero a mí no me parece. Pues cuidado, porque eso es pues un arma de doble filo, ¿no? Y es ese subjetivismo que estamos respirando en el ambiente actual, que enseguida pues recurrimos, ¿no? A mí me parece, a mí no me gusta, pues no, sino que hay una ofensa que es objetiva, ¿no? Y que no lo marco yo ni lo marcas tú, sino lo marca Dios mismo, en su voluntad, en sus mandamientos, en su palabra, en el Evangelio. Cada pecado que cometemos, es decir, cada ofensa a Dios, es una injusticia contra Él. Y aunque al confesarnos los pecados, estos quedan perdonados y no queda rastro de ellos, no queda rastro si nos hemos arrepentido realmente de ellos y hemos sido sinceros. ¿Por qué? Aquí hay que matizar mucho, porque si uno pues no se arrepiente de verdad de lo que ha hecho, pues ese pecado no está del todo perdonado. Sin embargo, hay algo que debemos poner nosotros para compensar esa injusticia que hemos cometido. Para realizar tal compensación o reparación de la ofensa, es necesario amar y sufrir aquí, o si no, de lo contrario, tendríamos que purificar en el purgatorio. Esta es la deuda que contraemos con Dios cada vez que pecamos. Y esta es la deuda que se nos puede perdonar en el jubileo. Por eso este perdón se llama indulgencia, que es el perdón de esa deuda que he contraído en el cúmulo de mis pecados con respecto al Señor, ¿no? Cuando pecamos y pedimos perdón a Dios en el sacramento de la reconciliación, recuperamos el estado de gracia. Pero de ahí a convertirse plenamente la persona hay un trecho. Pedimos perdón, nos arrepentimos, ¿no? Pero de ahí que terminemos diciendo ya estoy convertido, pues es otro cantar. Porque sabemos que esa conversión es una tarea permanente y continua. No cabe decir, aquí no pasó nada. Queda un rescoldo de mal, que cuanto más grave fue la culpa, mayor deterioro ha producido en el proyecto que Dios tiene sobre la persona cristiana. Con el sacramento de la penitencia se perdona la culpa, pero el lastre que deja, lo que se llama pena del pecado, pues eso requiere que desaparezca totalmente por medio de esa indulgencia plenaria, de ese perdón que se me concede, ¿no? Como gracia jubilar. Eso es como aquel que pues ha estado metido en un vicio, dígase pues el alcohol, por ejemplo, y pues pide perdón y se arrepiente. Bien, esa persona pues está arrepentida, Dios le perdona, pero todos somos conscientes de que ese desorden ha traído unas consecuencias.
y es que le ha dejado mal el hígado y que le ha dejado una dependencia. Eso que tiene que arrastrar durante tiempo, porque uno puede dejar el alcohol, pero hay unas consecuencias que ha producido el alcohol en la persona. Dependencia, pues estado de salud. Bueno, pues esa rémora que ha dejado ese desorden es como el pecado y la pena. El pecado se te perdona en el sacramento, pero deja en ti unas consecuencias. Esa rémora es lo que llamamos la pena. Bueno, pues esa pena es la que se nos perdona recibiendo la indulgencia como debemos recibirla, que ahora diremos algo de ella, ¿no? Esto lo explicaremos también de otra manera, en otra ocasión, pues de otra manera, ¿no? Para que nos vaya quedando claro, porque si no entendemos esto, pues a veces no se entiende lo que es la indulgencia, ¿no? Esa diferencia entre el pecado y la pena, ¿no? Que lleva consigo, pues, nuestro ser pecador. Y hay que distinguir muy bien estas cosas, porque si no, pues podemos confundirnos, ¿no? ¿Cómo vivir el año jubilar? Pues fijaos que las claves fundamentales para vivir el año jubilar nos la da el mismo Papa Francisco en la bula, ¿no? Si os habéis acercado a ella y la vais leyendo, os daréis cuenta que nos dice él, ¿no? ¿Cómo vivir el año jubilar? Y dice, con la conciencia de la necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Dice él en el número 2, siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Por tanto, ya nos da una primera indicación de cómo vivir este año jubilar. Y es contemplando abundantemente la misericordia de Dios. Que Dios es misericordioso. Y no solamente es misericordioso, sino que tiene mucha misericordia con nosotros. Que no correspondiéndole como deberíamos de corresponderle, sin embargo, Él se sigue volcando hacia nosotros. Fijaos que la reacción de Dios es muy distinta a la reacción humana. Gracias a Dios, tendríamos que decir, claro. Porque nosotros, cuando no nos vemos correspondidos, enseguida decimos, ya para mí acabaste. Y cortamos incluso la relación con la persona. Si esto Dios lo hiciese con nosotros, apañados íbamos. Y sin embargo, cuando nosotros le ofendemos, cuando nos olvidamos de Él, cuando pues pasamos de Él, Él no toma la reacción humana de decir, para mí acabaste, sino al contrario, su amor es tanto para con nosotros que nos quiere volver a ganar y nos vuelve a ganar con su misericordia, con su paciencia infinita con nosotros. Y por eso nos lo dirá de una manera y de otra, y a través de un acontecimiento y de otro, y nos dirá pues su palabra una vez y otra de otra manera. ¿Para qué? Para ver si termino de bajarme del burro, como solemos decir. Y por eso el Señor pues me ofrecerá 1000 ocasiones para que yo me dé cuenta de que por donde voy no voy bien, o de que lo que he hecho no está bien, y que vuelva a Él. Y me lo dirá de 1000 formas. Pero por eso es necesario, nos dice el Papa Francisco, contemplar abundantemente el misterio de la misericordia. Porque solamente desde la experiencia de la misericordia que el Señor tiene conmigo, de esa experiencia voy a ser yo misericordioso con el otro. Porque si yo no experimento esa misericordia de Dios conmigo, yo no puedo ser misericordioso con los demás. Por eso cuando vemos en nosotros falta de misericordia, tendríamos que concluir, ¿cuánto me falta ponerme
como nos ponemos en verano bajo el sol. ¿Qué hace falta para ponerse moreno? Únicamente ponerse delante del sol. Pues ¿qué hace falta para dejarme convertir y dejarme transformar este corazón duro, exigente, que a veces tengo? Pues ponerme delante de aquel que es la misericordia, para que Él haga de mí un corazón misericordioso. Como en verano, pues uno se pone ante el sol para ponerse moreno. Pues para ser misericordioso tenemos que ponernos delante del sol con mayúscula, que es Jesucristo, que es misericordioso y que quiere hacernos misericordioso a cada uno de nosotros. Por tanto, primera indicación de cómo vivir el año jubilar. Segundo, nos dice el Papa, momento de gracia y de renovación espiritual. Cada iglesia particular está directamente comprometida a vivir este año santo como un momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual. Dice, cada iglesia particular está comprometida. Es un compromiso a vivir este año santo como un momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual. Por tanto, este año pues, el Señor quiere una renovación profunda en la diócesis de Cádiz y Ceuta. Si no, pasaremos el jubileo de idas y venidas, de viajitos en viajitos, porque mover nos movemos, eso no nos quepa duda, pero habremos cambiado, habremos sido renovados. Pues esto es lo más nuclear del año santo, porque si no, se nos pueden ir pues en lo externo, pero no dejar que el Señor renueve, nuestros corazones. Tercera indicación que dice el Papa de cómo vivir el año jubilar. Estamos llamados a vivir en misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado misericordia. Como una razón aplastante. Hemos de vivir en misericordia porque el Señor lo que ha hecho con nosotros es eso mismo. Acordado de la parábola del Evangelio, cuando el Señor, aquel amo, perdona a su servidor una gran cantidad de dinero. Y aquel amo que estaba suplicándole, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el Señor dice que le perdonó aquella deuda. Pero cuando ese siervo salió y se encontró con un compañero suyo que le debía mucho menos, 100 denarios, dice que lo cogió por el cuello diciendo, págame lo que me debes. Y aquel amigo le dijo lo mismo que él le había dicho a su amo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y dice que aquel no fue exigente y dijo que lo metió pues a él con su mujer y sus hijos en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Y termina la parábola diciendo esa enseñanza, Dice, ¿no tendrías tú que haber tenido compasión de tu amigo como yo lo tuve contigo? Esta es la clave de la misericordia. Es decir, si el Señor es misericordioso con nosotros, ¿qué derecho tenemos nosotros a no usar la misma medida con los demás? Cuarto, fijaos que son indicaciones que están puestas ahí en la bula, cortitas, pero parece que pueden pasar desapercibidas. Y sin embargo son como dardos, que vienen a clavarse profundamente en nuestro corazón. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia, dice en el número 10. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. La Iglesia tiene deseo de ser misericordiosa, y de ofrecer la misericordia de Dios, para que después piensen los que no la conocen, claro, a la Iglesia, que la Iglesia es no sé qué y no sé cuánto. La Iglesia lo que quiere mostrar es la misericordia de Dios, que es lo que ella misma ha recibido en todos sus hijos. Quinto, es el tiempo de retornar a lo esencial
para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. Dice el Papa, volver a retornar a lo esencial para hacernos cargo. Eso es la misericordia, que se distingue de la lástima. La lástima es que yo paso por ahí por la calle, veo una necesidad y digo, ay, pobrecito, pero yo me voy a mi casa tan fresco. Eso no es misericordia. Misericordia es hacerme cargo. Lo del buen samaritano, que se hizo cargo de aquel hombre, fue a la posada y le dijo, usted gástese en él lo que necesite, que yo a la vuelta se lo pagaré. Eso es hacerse cargo. Lo otro es, ay, qué lástima, ¿no? Recurrir e implorar misericordia. Dice también, me obliga a recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta difícil, crítica fase de la historia de la Iglesia y del mundo. Pues otra indicación para vivir el año jubilar es recurrir e implorar la misericordia, pedirla insistentemente. Otra indicación, hacer de nuestras parroquias oasis de misericordia. Ya tenemos examen de conciencia en la parroquia del Santo Cristo, Hacer de nuestras parroquias oasis de misericordia. Es decir, y aquí entramos todos, empezando por el que os habla. Que si es párroco no es solamente por el título o el cargo, sino también para... Pues quiere decir que entre todos tenemos que hacer que nuestra parroquia sea un oasis de misericordia, es decir, que todo el que venga pueda encontrarse un lugar de paz, un lugar de escucha, un lugar de ayuda, un lugar de atención, en todos los ámbitos. Cuidado, que no quiere decir que a todos tengamos que darle lo que piden, porque a veces vienen pidiendo dinero y no a todos hay que darle dinero. Porque a veces un padre no le da siempre a su hijo lo que le pide, porque hay cosas que le pide que no les conviene. Entonces no vayamos a equivocar las cosas y decir, ay, pues ha venido este pobre y se ha ido como ha venido y no se le ha dado nada. Pues porque a lo mejor prudentemente no se ha visto que lo que esa persona necesita sea darle dinero. Pues a lo mejor se le da otro tipo de ayuda. Acogida, escucha, preocupación por ella, indicarle otras posibilidades, abrirle horizontes, pero no siempre hay que responder dando dinero, porque a veces sabemos porque ese dinero no le conviene, porque va pues algo perjudicial para él, por ejemplo. Otra pista, y voy terminando. Actitud de escucha silenciosa de la palabra de Dios. Queremos vivir este año jubilar, dice el Papa en el número 13, a la luz de la palabra del Señor, misericordiosos como el Padre. Para ser capaces de misericordia, debemos, en primer lugar, colocarnos a la escucha de la palabra de Dios. Para ser capaces de misericordia, lo primero, nos dice el Papa, es ponernos a la escucha de la palabra de Dios. ¿Por qué? La misericordia no es... La misericordia la va a poner en mi corazón el Señor. Y por eso lo primero que tengo que hacer es ponerme a la escucha. Esto significa, dice el Papa, recuperar el valor del silencio para meditar la palabra que se nos dirige. De este modo es posible contemplar la misericordia de Dios y asumirla como propio estilo de vida. Fijaos que el Papa aterriza y muy mucho, no se anda por las ramas, sino que nos dice cositas muy concretas. Lo primero, colocarnos a la escucha de la palabra de Dios y para eso recuperar el valor del silencio.
que lo hemos perdido. Y lo hemos perdido primero en la Iglesia. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque los que estamos como guardianes y administradores consentimos y permitimos todo. Y llega un bautizo y llega una boda y esto parece pues la feria. Pues no, señor. El párroco tiene el deber, como guardián que es, de velar por lo sagrado, velar por que los misterios se administren rectamente, que la palabra de Dios se escuche, que el templo sea lugar de oración y no de conversación, como tantas veces me escucháis. Otra indicación, peregrinar, dice el Papa. Eso sí, esto lo cogemos rápido y enseguida vamos a la agencia y buscamos a Roma, a esto, a otro. Esto lo cogemos rápido, del Papa, rapidísimo. Otras cosas no, pero esto enseguida buscamos y hacemos un viaje. Cada uno deberá realizar de acuerdo con las propias fuerzas una peregrinación. Será un signo del hecho de que también la misericordia es una meta por alcanzar y requiere compromiso y sacrificio. La peregrinación será estímulo para la conversión. Estímulo para la conversión. Tendríamos que decir, ¿en qué se quedan muchas de nuestras peregrinaciones que realizamos? ¿Son signo de conversión o son viajes de turismo religiosos, eso sí? Porque hay que ponerle el tinte para que pase y no suspendamos. Y ponemos un viaje, turismo religioso, pero no es peregrinación. Que a veces ni se reza en un viaje que se llama peregrinación. Que a veces dicen, vamos a Fátima, vamos a Lourdes, ¿sí? Y pasas por todo sitio menos por Fátima y Lourdes. Allí es el tiempo menos que estás. Te pasas por Andorra, pasas por el otro lado, vienes por el otro sitio, pero eso de rezar y confesarse, ay Dios mío. Y el Papa dice, con una serie de etapas, la peregrinación, y nos lo pone él, Dice, primero, no juzgar y no condenar. Eso para empezar. Segundo, perdonar y dar. Y tercero, redescubrir las obras de misericordia. Casi nada. No juzgar y no condenar. Perdonar y dar. Y redescubrir las obras de misericordia. Otra indicación de cómo vivir el año jubilar. Dice que este año jubilar vivido en la misericordia pueda favorecer el encuentro con estas religiones. Habla del judaísmo y el islamismo. Que pueda ser pues un momento de encuentro, ¿no? Y por último, dejarnos sorprender por Dios. Dice en el número 25, en este jubileo, dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de destrabar la puerta de su corazón para repetir que nos ama y quiere compartir con nosotros su vida. No se cansa de estar a la puerta. Ese himno de la liturgia que rezamos tantas veces es precioso, pero es al mismo tiempo un examen de conciencia. Estoy a la puerta y llamo. Pues, mañana te abriré. Para lo mismo decir mañana, ¿no? Ay, Dios mío. Condiciones para recibir la indulgencia. Pues sabemos, la comunión sacramental, cada vez que se quiere alcanzar la gracia de la indulgencia plenaria. Podríamos decir que en este momento, el momento de la comunión eucarística, cuando se alcanza el hecho de esta gracia de la indulgencia plenaria. La comunión sacramental, segundo, recibiendo el sacramento de la penitencia, en un periodo prudente, que puede ser normalmente antes de la comunión o después,
pues unos días, una semana o 15 días, que vas al lugar de peregrinación, y si no has podido confesar en ese momento, pues tienes unos días antes o unos días después. En todo caso, en cada indulgencia plenaria debe acompañar, como brotando de este sacramento, el rechazo de todo afecto al pecado, incluso al pecado venial. Es decir, un rechazo de todo afecto al pecado, en lo que llamamos acto de perfecta contrición, no como sustitutivo del sacramento, sino brotando precisamente del mismo sacramento. Importancia que los confesores les recordemos y evitemos e invitemos a esa contrición perfecta, incluso del que se acerca con mera atrición. Bueno, pues si vemos que una persona se acerca con atrición, que es por temor a lo que te pueda suceder, pues hay que tener ese arte, ¿no?, de pues suscitar en el penitente la contrición, es decir, que te duela por haber ofendido a Dios, no por lo que te pueda venir como consecuencia del pecado, que eso es muchas veces la atrición, el miedo de lo que me pueda pasar, no, sino la contrición, el dolor de haber ofendido al Señor. Expresando la comunión eclesial, tercera condición, con la oración por las intenciones del Papa, que preside la Iglesia Universal. Por tanto, no se trata del simple rezo del Padre Nuestro, Ave María y Gloria, sino de una adhesión a la persona y al ministerio del Papa, con el deseo de seguir su magisterio, tantas veces contestado, sobre todo en materia de moral. Es muy importante que insistamos en este punto de la comunión con el Papa, como el elemento típicamente católico y esencial de la Iglesia de Cristo, y hacerlo al proponer la indulgencia plenaria. Esto es muy importante que lo digamos los curas, porque es que si no, se queda únicamente en algo mágico. Tú rezas 3 Ave María, vas a tal lugar, rezas el credo, te confiesa, comulga y ya ganas la indulgencia. ¿Sí o no? Claro, porque si no se cuidan estas disposiciones interiores de rezar por el Papa, no es solamente rezar un Padre Nuestro y después que me traiga al fresco lo que dice el Papa. No, sino adherirme a la persona y al magisterio del Papa, como aquel que Cristo pone en su Iglesia para guiarme y conducirme en la salvación eterna. Y cuarto, otra condición para recibir la gracia de la indulgencia es realizando la obra prescrita, la obra de caridad, como haciendo una peregrinación hacia Cristo presente en el hermano necesitado o con dificultades. Que nos demos cuenta que el templo más importante es el hermano que sufre. Ese es el templo más importante, donde Dios habita y donde me está diciendo: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ese es el templo más importante. Y por eso el Papa nos recuerda las obras de misericordia. Obras de penitencia que son el alma del jubileo. Abstenerse de algo placentero, aunque sea bueno, por las muchas ocasiones que nos han llevado al pecado. La pereza, la gula, la lujuria. Sostener obras de carácter religioso o social, aquellas limosnas que damos pues al templo, al culto, a la caridad, al apostolado. Sacrificios, por ejemplo, asumidos voluntariamente, pues un poco de frío, un poco de calor, un ayuno de comida o bebida, una mortificación corporal, una humillación asumida voluntariamente. Es decir, porque todo eso nos une a la cruz de Cristo. Todo ello, por la lógica de la comunión de los santos, repercute no solamente en bien hacia nosotros, sino en bien hacia los demás.
una obra de apostolado, pues dedicando tiempo a las obras de apostolado, de voluntariado, por ejemplo, de catequesis, de caridad, de servicio a los demás. Y también una peregrinación a los lugares y a los santuarios realizados por el Papa y por nuestro obispo. Bueno, pues cuando abramos el domingo el año jubilar con nuestro obispo, pues nos dirá los lugares pues que ya ha asignado él para que ganemos la indulgencia y peregrinemos con ese sentido, ¿no?, de peregrinación que he explicado, ¿no? Bueno, pues que el Señor pues nos ayude, ¿no?, a vivir este año jubilar poniendo el acento en lo que dice el Papa. Por eso yo os invito encarecidamente a que leáis y releáis. No os preocupéis, que yo os iré ayudando, pues haciendo pues alguna hojita o poniendo algún número en alguna meditación de estas. Iremos exprimiendo la bula en este año jubilar, ¿no? Pero es importante que cada uno, ¿no?, la lea, la medite delante del Señor, ¿no?, para que de verdad pues vaya calando, ¿no?, profundamente en el corazón de todos. Pues se lo pedimos al Señor y se lo pedimos por intercesión de su Madre y Madre nuestra, la Virgen María, rezando juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.